Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa a 8 columnas. Hoy con una temática muy importante, muy fundamental, muy noticiosa. Saludos desde Maracaibo, Estado Zulia, Rafael Ángel Andrés Galicia. Bueno, bienvenidos al segundo programa de esta nueva forma, de esta nueva etapa del programa 8 columnas, donde vamos a tener mucha información, vamos a tocar los temas de actualidad, también tendremos nuestro primer invitado en este nuevo segmento, pero como siempre, vamos a iniciar el programa como desde hace 16 años. Comencemos con el Minuto de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Diosito, cuida a mi papá, mi hermanito y a mí. Señor, bendice los hogares del pueblo venezolano, del pueblo zuliano, del pueblo del mundo. La noticia de hoy. Bueno, hay un tema que inicia la semana política en Venezuela. Una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dictado la omisión legislativa al Parlamento, impidiéndole a este designar al nuevo Consejo Nacional Electoral. Figúrense ustedes, el gobierno por una taquilla dicta esta sentencia, lanza esta bomba nuclear al Parlamento y por la otra se sienta en la mesa preocupado por el coronavirus y firma un pacto con el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, para el ingreso de ayuda humanitaria supervisada por la Organización Panamericana de la Salud. El que entienda esto, que me lo explique. Adelante, Rafael. Bien, el tema electoral vuelve al tapete informativo, y es que luego de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde se declara la omisión legislativa a la Asamblea Nacional, por tanto, no sería el ente adecuado para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Esta sentencia se da luego de una solicitud de dirigentes de la Mesa de Diálogo Nacional, Felipe Mujica, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Javier Bertucci, Henry Falcón también. Luego de que estos dirigentes solicitaran a la Sala Constitucional que el Tribunal Supremo de Justicia elija un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y es noticia también para el día de hoy una información que voy a leerles algunos extractos del diario Panorama, que publica en su portal web, una información que para mi entender es una exclusiva periodística de este medio. Y es que Panorama adelantó durante el fin de semana una nota firmada por el colega periodista Eilet Morales, que una vez que el Tribunal Supremo de Justicia emita la sentencia que declara la omisión legislativa, se abre un compás de 48 horas para que los rectores actuales, es decir, Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández, Tania D'Amelio y Luis Emilio Rondón pongan sus cargos a la orden y comience la postulación de los nuevos aspirantes. Repito, es una información que reveló una alta fuente opositora al diario Panorama y que publicó en su portal web. Este vocero opositor también dijo: Tania D'Amelio y Luis Emilio Rondón van a repetir como rectores del Consejo Nacional Electoral, puesto que Tania D'Amelio, según afirma esta fuente opositora, sería una cuota del gobierno y Luis Emilio Rondón una cuota del sector opositor. Dice también Panorama en esta nota, donde sí habrá renovación total
es en los rectores suplentes, en los directores de línea, de consultoría y los directores regionales de los 23 estados del Consejo Nacional Electoral. También afirma este vocero, hay conversaciones permanentes sobre este tema de la renovación del Consejo Nacional Electoral e inclusive esta fuente le cuenta a Panorama que se está trabajando en un cronograma electoral de 200 días para la realización este año de las elecciones parlamentarias. Y sumado a esto, este calendario sería en función a que las elecciones parlamentarias sean o el domingo 13 o el domingo 20 de diciembre del año 2020. Esta es la información que publicó Panorama durante el fin de semana. Ojalá y no sea el 20 de diciembre, mijito, porque eso es una terrible tensión a solo 4 días del nacimiento del niño Jesús. Bueno, vamos a ver qué termina de pasar. Se prende el candelero político en plena pandemia. Yo se lo dije a Tony Romero. Olvídate que los políticos van a descansar. Aquí van elecciones. No, chicos, ¿qué van a haber elecciones? La gente no está pendiente de eso, pero existe un problema de la gente. Es un problema de los políticos. Las elecciones son asuntos de los políticos, no de la gente. Con pandemia o sin pandemia nos van a llevar a un proceso electoral. Así que, bueno, vamos a ir a la pausa, creo, Rafael Ángel. Sí, señor. Y será el retorno. Y al retorno, una conversación con el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali sobre todos estos temas, bien. Sobre toda la actualidad. Conversamos sobre la última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la omisión legislativa, tocamos el tema político, todo en esta conversación que sostuvimos con el abogado constitucionalista y también miembro del equipo de la Asamblea Nacional que estuvo en los distintos diálogos con el gobierno. Así que vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Regresamos a nuestro programa A Ocho Columnas en esta nueva etapa, en este programa ahora 2.0, compartiendo con todas las redes sociales. Un invitado de lujo para una fecha noticiosa muy importante, muy importante. Siempre he creído, a pesar de yo ser abogado, que hablar de derecho por televisión y por radio es una cosa complicadísima, porque el abogado se imbuye de un conjunto de términos que aprende a lo largo de sus estudios, términos con los cuales uno no se puede desprender, ¿ok? De tal manera que seguramente a lo largo de la conversación escucharán ustedes algunas frases tecnojurídicas y trataremos en lo posible de tratar de descodificar con ustedes. Rafael Ángel Andrés Galicia, presente a nuestro invitado del programa A Ocho Columnas. Bueno, amigos que nos ven por todas las redes sociales, por la señal de Telecolor también en Maracaibo, vamos a conversar en esta parte del programa con, y primero que todo decirles, nuestro primer invitado de esta nueva etapa del programa. Correcto, eso es muy importante. Es muy importante y vamos a conversar sobre derecho, sobre política, sobre constitución con el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali, graduado también en la UCAP, también fundador de una serie de foros sobre derecho y sobre constitución, también representante de la Asamblea Nacional en los diálogos de República Dominicana en el año 2017. Con él vamos a repasar toda la actualidad en cuanto al tema de derecho en Venezuela, sobre todo y luego de una nueva sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde se declara la omisión legislativa para el actual ciclo parlamentario para que nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral.
Nuevamente, el tema jurídico está entrelazado, está mezclado con el tema político y queremos luces sobre lo que viene para Venezuela luego de esta nueva sentencia, y nueva y polémica sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Pero bueno, los dejo con los abogados para que nos den luces y nos den mayores conceptos sobre esta nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Pero primero, profesor Rafali, bienvenido al programa 8 Columnas. Lo escucha Maracaibo, lo escucha el Estado Zulia y lo ven por redes sociales el planeta entero. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Debo comenzar por decirle que me emociona mucho ser el primer invitado de esta nueva etapa del programa de ustedes. Además, creo que, bueno, como les digo, son unos héroes, ¿no? El mantener un programa por tanto tiempo en unas condiciones tan adversas desde el punto de vista de la comunicación y de la información, e incluso desde los servicios básicos que puede tener una ciudad para poder llevar a cabo sus actividades normales, pues ustedes hacen una labor realmente encomiable, ¿no? Y además yo soy medio maracucho, chico. Yo me crié porque tenía familia allá, en Maracaibo, por ahí por la zona de Indiomara, por fin de siglo, por toda esa zona iba yo de más muchacho que ahora, que sigo siéndolo. Bueno, y le tengo un enorme cariño al Zulia porque es una tierra que nos ha dado tanto y que ha sido tan maltratada en estos últimos años, en estos últimos tiempos, que realmente no lo merece. Pero volverá a ocupar el sitial de honor que le corresponde por ser una tierra tan amada y tan generosa, ¿no? Tanto el zuliano como las tierras del Zulia. Y aquí estoy para conversar, como tú decías, de derecho y política. Fíjate que no en vano la Constitución tiene dos partes, la Constitución política y la Constitución económica. Es decir, la Constitución contiene justamente los lineamientos de acción o de interacción del ciudadano en el ejercicio de sus derechos y del poder público, del Estado, de los órganos que componen el poder público en sus 5 manifestaciones, que ya sabemos que son el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. Entonces, pues aquí estoy, listo para hacerle frente al doctor Galicia, que es un avesado abogado y que tiene mucha experiencia, a ver si puedo contribuir a aclarar algunos conceptos que en efecto están en el día a día, en los medios, y muchas veces el ciudadano común, y con toda razón, no entiende muy bien esa verborrea jurídica. Dicen, por cierto, que los abogados, cuando hablan muy enredados y usan latinazos y ese tipo de cosas, después quieren cobrar más caro. A lo mejor eso explica todo. No, pero aquí estoy, a la orden. La comunicación moderna obliga a que un programa de televisión y de radio es exitoso en la medida que sea capaz de comunicar de manera clara y precisa los conceptos que en él se debaten. De tal manera que somos de los periodistas que nos gusta hablar directo y sin mucho adorno lingüístico. Qué bueno que tenga sus afectos por Maracaibo. No sé si usted es familiar de Hugo Hernández Rafali. Bueno, sí, pero no solo de Hugo Hernández de Rafali, sino de Ada Rafali. De bueno, Ada. Es una rama de la familia que estuvo por allá y que ha estado por allá toda la vida. De hecho, hay un Juan Rafali por allá, que es Juan Antonio hijo, y bueno, tenemos más o menos la misma edad, y con él era que pasaba largas temporadas en Maracaibo, disfrutando mucho de esa tierra tan bella. Doble honor, doctor Rafali, porque fui alumno de la doctora Ada Rafali de Estuy, uno de sus peores alumnos, pero fui de los que más se dedicó a aprender de esa mujer, de esa digna mujer, y aún tengo en mi mente, en el hemisferio izquierdo cerebral, todos los conceptos que esa mujer nos enseñó a un grupo de estudiantes. Seré el último de sus alumnos, pero el que más aprendió de ella, de eso tenga seguridad. Bueno, vamos a entrar en materia. Explíqueme a mí y a la audiencia. Y a mí. Y al jovencito Rafael Ángel Andrés.
Como usted sabe, Rafael Ángel está en Santiago de Chile, yo en Maracaibo y usted está en Caracas, creo. Así es, Bueno, exactamente. figúrese la comunicación. Escúcheme lo siguiente. Primera pregunta. ¿Cómo es posible, explíqueme eso, que una Asamblea Nacional, que el gobierno y el TCJ ha dicho durante casi 2 años que está en desacato y de pronto esa Asamblea Nacional que está en desacato incurre en una omisión legislativa? ¿Qué jaiba es eso, como decimos en Maracaibo? O está en desacato y no existe, o existe y comete la omisión, que sobre eso quisiera su opinión, porque la doctrina jurídica no la ubica con claridad según algunos teóricos. Entonces lo escuché yo a todo un distinguido jurista, el doctor Román Duque Corredor, leía en estos días esa interrogante. Así que con esa pregunta del doctor Duque Corredor me permito comenzar la entrevista para escuchar su importante respuesta. Le escuchamos. Sí, bueno, Rafaeles, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Nosotros tenemos que empezar por asumir y entender que lamentablemente en Venezuela ha habido una degradación del orden constitucional, una defraudación ex profeso por parte de quienes ejercen el poder público. Y esa degradación ha pasado por defenestrar el ejercicio de las competencias que establece la Constitución y que corresponden al Poder Legislativo Nacional, que es el poder más representativo de todos los poderes públicos, no solo porque se elige popularmente como el presidente, sino que está compuesto por representantes electos en cada país, pero en cada región del país, en cada estado. Y Venezuela es un estado federal descentralizado, es decir, representa colectivamente a la federación de estados que componen a su vez nuestro país, Venezuela, es la Asamblea Nacional. Yo recuerdo que Chávez decía, cambio gobernadores por diputados. Eso lo decía porque estaba clarísimo de dónde debería en una democracia constitucional residir el verdadero poder en representación del pueblo. Por eso es que nuestro sistema de gobierno, de acuerdo a la Constitución, es un sistema presidencialista con sujeción parlamentaria. Esa sujeción parlamentaria, cuando tú tienes una vocación totalitaria, quieres ejercer el poder como te da la gana, te es incómoda y tratas de evitarla a toda costa. ¿Y qué fue lo que ocurrió en nuestro caso? Bueno, que se valieron de una cosa absolutamente improcedente, además llevada a cabo de la manera más impresentable posible, como fue el caso de los diputados de Amazonas, para generar un amparo y un supuesto desacato, y a través de una serie de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, evitar que el Parlamento pudiera ejercer su función de controlar al Poder Ejecutivo Nacional en su función legislativa, en su función de investigación, en su función de control. Ahora, hay una cosa muy importante en todo esto. La desfachatez llega a tal extremo que a través de una medida de cautela, una medida preventiva, es decir, ni siquiera de una sentencia definitiva, se anulan las competencias de la Asamblea Nacional, que es un cuerpo colegiado y que por lo tanto no puede incurrir en desacato por ser un conglomerado de individuos. Bueno, y estamos hoy a más de 4 años de haberse producido la supuesta impugnación de esos diputados de Amazonas. Va a cumplirse íntegramente la legislatura y con una medida de cautela se impidió que durante 4 años y medio se ejerciera la función legislativa de control que establece la Asamblea Nacional en los términos en que prevé la Constitución. Y en cambio hay una solicitud de omisión legislativa como cualquiera de las otras que piden los afectos del gobierno y el propio régimen, que bueno, que son decididas en 24 horas, ¿no? Entonces, 4 años o más para decidir el tema de los diputados de Amazonas, no lo resuelven porque esa es la excusa para que no haya parlamento. Y con eso se evitó que el pueblo que ejerció su voto libérrimamente en el año 2015 y eligió una asamblea para que lo que representara pudiera haber obtenido como respuesta de sus legisladores el ejercicio pleno de sus competencias. Eso es lo que se ha hecho. Esa figura del desacato
Es algo que es impresentable, eso no existe, eso es en materia de amparo constitucional y deben desacatar pues personas y no entidades, y en todo caso, si había algún desacato, no puede el desacato afectar la integridad de un poder público porque la sentencia es absolutamente inconstitucional, pero además es políticamente irracional porque la Asamblea Nacional es el centro de los debates políticos del país que debe generar consensos para los grandes temas. Entonces, eso es lo que puedo decir del desacato. Eso no existe y el tema de la omisión de legislativa, que ya podemos explicar un poco qué es cuando bien ustedes tengan, bueno, con desacato y sin desacato lo van a hacer igual, porque el objetivo es volver a designar un Consejo Nacional Electoral a la medida. Claro, lo que pasa es que se tiene casi el mismo tiempo, doctor Rafali, diciendo que el Parlamento está en desacato, que no puede legislar, se han anulado leyes aprobadas por el Parlamento, y de pronto el Parlamento incurre en una omisión. Es que me parece de una lógica absurda. Un Parlamento que se reputa como inactivo, como imposibilitado para cumplir sus funciones, entonces sea sentenciado por omisión negativa. Eso de verdad que... Claro, pero debemos considerar algo, ¿no? Que dentro de su lógica maquiavélica, manipulando los términos de la Constitución, acaban ellos de dictar una decisión hace una semana en donde dicen, bueno, ahora como es Parra y su gente los que están dominando la Asamblea Nacional, ahora no hay desacato porque ellos se pusieron de acuerdo con la Mesa de Diálogo Nacional y en consecuencia está bien lo que hagan estos señores. Y por lo tanto, supongo, me imagino, que lo que ellos tendrán en la cabeza es que esa directiva ha debido ya generar la designación de un CNE, pero verdaderamente ha sido muy poco el tiempo desde que se ha decidido en el propio Tribunal Supremo la supuesta legitimidad de la designación de este diputado Parra y de los otros que lo acompañan. Y entonces le dan curso, y eso sí es una contradicción, que le des curso a una supuesta omisión legislativa y que digas que la Asamblea Nacional, rehabilitada en cabeza de Parra, está en omisión cuando tú lo acabas de validar hace una semana. Entonces, ¿Parra es ilegítimo? ¿O Parra es legítimo y lo acabas de designar y entonces debería tener tiempo de designar la Asamblea bajo la presidencia del CNE? Pero es que no le podemos conseguir respuesta a nada, porque al final todo esto son artilugios, manipulaciones para lograr el único objetivo que es generar un proceso electoral parlamentario donde el gobierno gane 10-2, ¿ok? Y tratar en consecuencia de seguir adelante con el control político, con el poder público y sin importarle el desastre que ha sido Venezuela con la gestión de Nicolás Maduro, con este proceso de deterioro galopante en donde el país se ha convertido en un gentío buscando sobrevivir y no en una nación próspera que busca sueños y busca emprender. Estamos en una situación terrible y a esta gente se le va la vida buscando una triquiñuela a través del Poder Judicial para que no haya elecciones libres y volverse a apoderar entonces de la Asamblea Nacional y designar un tipo que no tiene ninguna legitimidad, porque si Parra fuera legítimo, convocaría y fueran todos los diputados y votaran. Y resulta que no lo hace porque es que no representa al Parlamento. Entonces, al final, y con esto cierro el ciclo por donde empecé, estamos ante una defraudación del orden constitucional, de una manipulación a través del poder legislativo para que no funcionen en los términos y condiciones que establece la Constitución los poderes públicos y en especial el Parlamento. Estamos conversando con el doctor Juan Manuel Rafali. Pase a la sala de redacción. Sentencia del TCJ. ¿Ah? El primero de la nueva era. Adelante. Primer pase a la sala de redacción, doctor Rafali. Pase a la sala de redacción significa que pasamos a nuestra sala de redacción su frase para la elaboración de inmediato de un tuit, de un Twitter, @GaliciaJ. Es una defraudación. Sentencia del TCJ que dicta la omisión legislativa del Parlamento, dice,
Juan Manuel Rafal. Le pedimos el Twitter al doctor Rafal y Rafael Ángel. Sí, señor, también va a aparecer en pantalla Ok. el Twitter del doctor Rafali, pero creo que tenemos que ir a una pausa. Vamos brevemente a una pausa y al retorno, yo quiero que me explique, doctor Rafali, en base a la última sentencia de la Sala Constitucional, ¿qué es una omisión legislativa? Vamos a la pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas en esta nueva era, en esta nueva etapa de nuestro programa. Figúrense ustedes, nuestro invitado en Caracas, un moderador en Santiago de Chile. Por cierto, ¿cuánto es la temperatura en Santiago? En la fría, Santiago. Dios mío, aquí se hace frío. ¿Cuánto está haciendo de temperatura? La máxima 15 grados. Y la mínima 1, 2, hasta 0 inclusive. Así que por eso bueno, el suéter. Bueno, en Maracaibo nos estamos desintegrando. Yo amanecí catire de ojos verdes y mire cómo quedé a esta hora. No se nota. 40 grados a la sombra de temperatura en la ciudad de Maracaibo y no cae ni una lloviznita. Así que no sé cómo estará Caracas, a lo mejor allá la temperatura es más generosa. Bueno, había quedado una pregunta al doctor Rafali allá en la ciudad de Caracas. Una pregunta al doctor Rafali. ¿Qué es la omisión legislativa en base a la última sentencia de la Sala Constitucional del TSJ? O como concepto jurídico, ¿qué es la omisión? Sí, lo voy a tratar de explicar en los términos más sencillos que pueda. La Constitución establece ciertas obligaciones, no solo competencias, sino obligaciones en cabeza de los poderes públicos. Por ejemplo, el Poder Electoral tiene la obligación de organizar procesos electorales. Bueno, asimismo, la Asamblea Nacional, por representar al pueblo, tiene obligaciones como, por ejemplo, la designación del Contralor, la aprobación del Procurador, y entre ellos la designación de los rectores previo a un proceso en donde interviene la sociedad civil a través de la figura del Comité de Postulaciones Electorales. Cuando un poder público omite una función que le impone la Constitución, y esa función es esencial para el funcionamiento del Estado, esa omisión puede ser calificada por el Poder Judicial, por órgano del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, como una omisión inconstitucional, porque evita que la función constitucional o que los poderes funcionen de acuerdo a la Constitución. En este caso, se trata de la omisión de designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Y el primer tema que aquí debemos decir es, bueno, pero si más bien la Asamblea Nacional lo que está es desesperada por designar un Consejo Nacional Electoral que sea balanceado y que sea pro y que sea aceptable para todo el mundo como árbitro. Entonces, ¿cómo va a haber una elección cuando tienes un poder público que lo que quiere es precisamente entrar a esa designación? De hecho, se estableció una comisión previa para designar el comité de postulaciones, pero de repente sale este madrugonazo a raíz del tema de la supuesta confusión de quién dirige la Asamblea Nacional. Ahora, fíjate lo importante, cuando ocurre una situación de omisión legislativa, el Tribunal Supremo de Justicia tiene competencia para dictar medidas que corrijan esa situación. Pero esas medidas tienen un límite. El límite viene dado por la prohibición constitucional de usurpar las funciones del poder público que omitió una actividad. O lo que es lo mismo, la Sala Constitucional puede declarar como hizo la omisión legislativa si hubiera sido procedente, pero asumamos que fue procedente. Bueno, tienen que dictar unas medidas que en ningún caso puede implicar que sea ella quien designa a los rectores del CNE, usurpando las competencias de la Asamblea Nacional y obviando la participación de la sociedad civil en el proceso de postulaciones. ¿Y esto qué significa? Bueno, que de acuerdo a la Constitución, una designación directa de los rectores del CNE por parte del Tribunal Supremo de Justicia es nula porque ha incurrido en usurpación de funciones, al igual que ocurrió con todos los rectores que previamente han estado en funciones designados de la misma manera que hoy por hoy van a ser absolutamente todos. Es decir,
Venezuela desde hace tiempo no tiene un árbitro electoral que haya sido designado por la Asamblea Nacional, sino todos han sido designados por el Poder Judicial, y eso es una usurpación de funciones. Ellos deberían dictar medidas como, por ejemplo, exigirle a la Asamblea Nacional una fecha perentoria para la sesión, establecer o proponer lineamientos para llegar al consenso. Es más, yo incluso soy de los que piensan que es más adecuado con los principios y valores superiores de la Constitución es que el Tribunal Supremo de Justicia diga, bueno, como la Asamblea Nacional no alcanza un consenso para decir quiénes son los rectores, bueno, el comité de postulaciones que esté integrado por la sociedad civil incluso, que haga una votación directa y que los más votados sean los rectores, pero en ningún caso subrogarse esa función que le corresponde privativamente a la Asamblea Nacional. Porque, repito algo, o mejor dicho, enfatizo en algo. Eso es desde el punto de vista jurídico. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de esto lo que hay es, de nuevo, la designación de un árbitro que no genera confianza, de unas elecciones que van a ser cuestionadas seguramente, y volvemos de nuevo a la imposibilidad de obtener la gran solución para los conflictos de las sociedades, que es la solución electoral, la expresión de la soberanía popular a través de elecciones auténticas, porque el efecto de una elección auténtica es legitimar el ejercicio del poder. Si Maduro no hubiera hecho lo que hizo en el año 2018, con esa elección prematura, con partidos ilegalizados y candidatos inhabilitados, bueno, el país hubiera ido a una elección normal y hubiera ganado él o quien sea, y el país se lo hubiera calado. Y unos estuvieran gobernando y los otros haciendo oposición. Pero cuando tú truncas la posibilidad de que la soberanía se ejerza a través del voto, entonces la legitimación electoral del ejercicio del poder público se desvanece. ¿Y qué es lo que te quedan? Lo que era situaciones de confrontación, situaciones violentas, conspiraciones, mejores o peores, chimbas o no, o sea, digo, mejores en cuanto a sus resultados. Yo no justifico ninguna, soy un hombre de profunda raigambre democrática, así nací. Yo nací bajo el imperio de la Constitución del 61, soy un hombre profundamente democrática, y mi vocación es el derecho constitucional. Entonces, claro, el crimen que están haciendo con esto no es una viveza judicial y ponerse de acuerdo con la mesita de noche y que salga Felipe Mujica, que es un hombre que yo siempre le tuve mucho respeto y mucha consideración, a salir corriendo, a prestarse a firmar esto sin que haya la oportunidad de generar un consenso político. ¿Para qué? Para que no haya una elección de verdad, para que sigamos en esto. Porque esto no es parte de la solución, esto es parte del problema, y vamos a seguir en la misma dinámica de enfrentamiento, de confrontación, y lamentablemente en el medio todos los venezolanos viviendo en forma miserable, sin servicios públicos, sin ilusión, sin esperanza, sin un país que se pueda soñar y pensar para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Eso es lo que nos queda, un país que dejó de ser petrolero, un país que de qué va a vivir ahora. El tema no son las sanciones, la industria petrolera acabaron durante varias décadas. Esto no es un tema de ahorita, ¿no? Del año pasado, no. Es un país que ya dejó de ser un país petrolero, y eso, un país donde la moneda no vale nada, un país donde los nacionales han tenido que emigrar masivamente. El país está muriéndose, y entonces salen con una estupidez de una viveza judicial para designar un árbitro electoral acomodaticio en lugar de ponerse de acuerdo para hacer una elección y que sea el pueblo el que hable. No son revolucionarios. La soberanía popular no era el mandato fundamental que decía Chávez que él defendía. Bueno, dejen que el pueblo hable, pero que hable de verdad. No estas situaciones que terminan siendo un tiro por la culata y que nos llevan a todos por el medio en nuestra calidad de vida, en nuestra paz y en nuestro derecho al progreso. Caramba, una muy importante explicación nos está dando el doctor Juan Manuel Rafali. Extraordinaria explicación, doctor Rafali. ¿Tienes alguna pregunta, Rafael Ángel, para continuar? Primero, me quedaron varias dudas, pero debemos ir a la pausa. Vamos a la pausa y al retorno cerramos nuestra conversación con el profesor Juan Manuel Rafali. Hablamos de derecho y de política. Ya venimos.
Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa con el doctor Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista. Bueno, te quedan algunas preguntas y me quedan otras, porque yo quisiera hablar de los efectos de esta sentencia. Y mire, tenemos a un coprotagonista del diálogo. Sí, señor, como allá decimos, es que iba. Allá es que iba. no podemos pelar ese boche periodístico, como decimos en Maracaibo, de conversar con él la cosa política. Por cierto, que quien solicita al TCJ dicta la omisión legislativa son supuestos representantes de la oposición, doctor Rafali. Me gustaría un comentario suyo sobre este aspecto. Y Rafael Ángel creo que tiene algunas otras preguntas, Rafael Ángel. Sí, sobre el tema también. Nuestro invitado estuvo sentado con el alto gobierno en República Dominicana. Estuvo sentado en una mesa con Jorge Rodríguez, Elías Agua y todos los representantes del gobierno para aquel momento en República Dominicana, y ahí se habló del tema electoral. Volvemos otra vez al tema electoral, en la parte jurídica, pero también en la parte política. Pero quiero que primero nos responda sobre los solicitantes de esta nueva sentencia de la Sala Constitucional sobre la omisión legislativa, estos integrantes de la llamada mesita o Mesa de Diálogo Nacional, Javier Bertucci, Claudio Fermín y todos estos dirigentes políticos. Sí, la razón por la que yo presumo se da esta solicitud en cabeza de estos integrantes de la llamada, entre comillas, Mesa de Diálogo Nacional, es porque, de nuevo, les comentaba hace un rato, el Tribunal Supremo de Justicia dictó hace una semana una sentencia diciendo que, bueno, que Parra había admitido el proceso de diálogo nacional y que lo ve como algo muy positivo dentro del retorno de la Asamblea Nacional a una situación que elimine el desacato. Entonces, ellos ganan por partida doble. Por una parte, le dicen al mundo, bueno, pero es que el Tribunal Supremo de Justicia está generando un nuevo Consejo Nacional Electoral porque la propia oposición lo ha pedido. Pero además, en el marco de un diálogo. Entonces, por eso es que activan a esta mesa de diálogo nacional que, mira, el problema que hay con ella es que ningún proceso de negociación política se puede hacer con gente que no es legítima. O sea, si nosotros nos decimos hoy que somos la oposición y nosotros tres, los que estamos conversando acá, no vamos a negociar con el gobierno, cualquier cosa que salga de ahí, buena, regular o mala, no es aceptada por la masa opositora realmente, porque no tenemos legitimidad, no tenemos una validación de apoyo. Y cuando tú sumas los votos que han obtenido esos partidos pequeños que han estado allí, sin contar el sainete de 2018, bueno, tú vas a ver que la representación es mínima. Es decir, el problema que hay es que tú no puedes pretender llevar adelante un proceso de diálogo político con una oposición a la medida, con partidos muy minoritarios, que más allá de sus intenciones, yo no voy a prejuzgar la intención buena o mala ni de Timoteo, ni de Claudio, mira, es que eso no viene al caso. El problema viejo es que te tienes que sentar a hablar con quien tienes que hablar, porque el que mueve a la gente aquí, ¿quién es? Bueno, los partidos importantes que están allí apoyando a Juan Guaidó, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, y otros partidos, bueno, obviamente a Voluntad Popular, que por cierto, ahora están buscando un pronunciamiento para declararlo como grupo terrorista. Resulta que en todos los países donde hay democracias constitucionales, a los movimientos terroristas tratan de convertirlos en partidos políticos, como pasó con la FARC. No, aquí hacemos al revés. Aquí agarramos a los partidos y los queremos convertir en movimientos terroristas. ¿Por qué? Porque no hay una democracia constitucional, sino un gobierno totalitario que ve amenazas en todos lados porque no quiere hacer elecciones de ningún tipo más nunca. Tú me preguntabas de mi participación. Mira, yo estuve en la negociación de 2002, 2003 aquí cuando estuvo Gaviria. Estuve en el 2017 cuando vino Monseñor Cheli y vino el Vaticano. Estuve como asesor, no estuve como negociador, pero estuve como asesor y seguí muy de cerca, como tú decías, el proceso de Dominicana.
Y Sí. ahora también en el tema de Barbados y Oslo, por supuesto no estaba en el equipo de negociadores, pero siempre he estado cerca porque tengo ahí una experiencia. Bueno, dicen que la experiencia no es más que un cúmulo de errores, ¿no? Que uno va guardando en la vida, pero he tenido experiencia en estos procesos y yo les puedo decir verdaderamente que desde el año 2015, cuando les cayó la gota fría de que eran minoría y que habían perdido una elección, el Comando Estratégico de la Revolución dijo, aquí no hay más elecciones limpias, libres. Y vino lo que pasó con las elecciones regionales, que hicieron barrabasadas para que un tipo como Karim, por ejemplo, que tenía una mayoría contundente, terminara perdiendo por 3.000 votos una gobernación, y así, pues, por el estilo, con una serie de gobernadores que tenían que haber ganado claramente, y de alcaldes, y que, bueno, pues fue una manipulación. Lo mismo pasó con el proceso constituyente, una cosa loca, es por eso que eso no es legítimo. La constituyente fue establecida, estructurada, ni siquiera sobre base poblacional, representación proporcional de minería, sino por sectores que el gobierno lo dijo y Maduro convocó como le dio la gana e hizo su traje a la medida para tratar de sustituir al Parlamento. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo, pues, o sea, vamos hacia una nueva elección que yo no sé cuál va a ser la decisión que va a tomar la oposición. Es decir, yo no sé si en efecto la oposición le agarra el guante al gobierno y dice voy con todas las condiciones adversas a tratar de ganarte, pero Eso es ya lo te digo que que voy bajo quería protesta y preguntar. voy en pie de lucha. O si va a decir, yo no me presto a este sainete nuevamente, no vamos a validar esto y de nuevo vamos a tener un parlamento que no va a contar no solo con el apoyo internacional, sino que no va a contar con una votación importante a lo interno que le dé legitimidad, que le dé peso, que le dé soporte y representación a los diputados para poder ejercer el mandato constitucional. Por eso digo, es que esto, en lugar de ser una viveza, es una estupidez. Y si les queda un poquito, aunque sea de sensatez, ante la calamidad que está ocurriendo en el país, todas las personas que están en ejercicio de funciones públicas, incluyendo la Fuerza Armada Nacional, incluyendo los diputados, incluyendo el Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral, todos deberían entrar en el convencimiento de que hay que hacer una elección auténtica y que hay que generar un esquema de garantías para poder llegar allá y poder terminar con la voz del pueblo diciendo quién lo gobierna y enrumbar el país hacia una nueva etapa. Ahora, ese papel lo ha podido jugar el Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Constitucional pudo y debió convertirse en parte de la solución y no del problema. Convocar a todos los sectores a su seno, llamar a los diputados allí, hacer reuniones conciliatorias y decir, vamos todos a designar un Consejo Nacional Electoral potable, vamos a fijar una fecha razonable para las elecciones y vamos a tener un parlamento que sea representativo y nos lleve por otro camino. Pero no, vamos entonces otra vez, como si fuera un ministerio de asuntos judiciales, a tomar una medida que no va a ayudar a legitimar la elección parlamentaria, sino por el contrario, si termina siendo un Consejo Nacional Electoral que no sea aceptable por todas las partes, pues volveremos a lo mismo. A lo mejor, ojalá, y se dé un milagro y que designen allí unos nombres de consenso y que todo el mundo los acoja, pero yo lo veo muy difícil. Y finalmente, hago otro comentario. Aquí se quemaron 2.000 máquinas hace nada electoral. Yo creo que me digan en cuánto tiempo se va a hacer la elección, en qué momento se van a comprar esas 2.000 máquinas, se van a adaptar los softwares, se va a contratar a la gente que hay que adaptar, cómo el Consejo Nacional va a adelantar eso, con qué dinero. Es decir, es que no es así, hace sopla y hace botella, porque para hacer una elección tiene que ser una elección. Si la elección no incluye las garantías que le dan autenticidad a la expresión popular, no tiene el efecto legitimador que tiene que tener un proceso eleccionario para que quienes resulten victoriosos ejerzan el poder y los demás lo acepten. Ahora, no hay acuerdo respecto a la figura de un nuevo Consejo Nacional Electoral, pero aquí se logró un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Lo firmó el ministro de Salud, Carlos Alvarado, y lo firmó el asesor de la Asamblea Nacional en materia de salud, el doctor Julio Castro. Esto no puede ser una luz al final del túnel para que en Venezuela, más allá de los acuerdos humanitarios y los acuerdos de salud, se lleguen a unos mínimos acuerdos políticos
porque según la Constitución, en nuestro país deben haber elecciones parlamentarias este año, según la ley. ¿Cómo ve esta situación luego de este acuerdo firmado por la OPS? Sí, bueno, primero que nada, yo el acuerdo con la OPS lo veo magnífico. O sea, yo creo que gracias a Dios se logró que con la participación de ese organismo fluyeran unos fondos para ayudar al pueblo de Venezuela. Yo también generé algunas expectativas, aunque tímidas, de que eso fuera el principio, es decir, algo incipiente, pero de vías de comunicación y de acuerdos que pudieran generar un proceso electoral pues, legítimo y auténtico. Pero caramba, me cayó como un balde de agua fría que apenas se firma ese convenio con la OPS entre el gobierno y la oposición. Bueno, se viene el Tribunal Supremo de Justicia y da este palazo a la lámpara dentro de la posibilidad de llegar a un CNE consensuado. Ojalá que sigan adelante los acuerdos a raíz del tema del OPS y que más bien el TSJ valide un CNE consensuado. Ojalá, yo le pido a Dios que ojalá eso sea un milagro que ocurra. Caramba, la forma como han actuado, los tiempos en que han actuado, el contenido de la decisión me deja con enorme suspicacia. Y de nuevo, es que si no hay un gran acuerdo, un gran consenso político nacional, no vamos a tener nunca una elección que valide el ejercicio del poder y vamos a seguir por esta calle de amargura y un país que no logra levantarse y caminar pues, después de tanto trauma al que ha sido sometido. Doctor Juan Manuel Rafali, con este diagnóstico que hemos escuchado de su parte, desde el punto de vista jurídico, bueno, ¿qué va a hacer la oposición con esa sentencia? ¿Qué considera usted deberían decidir los líderes políticos? Porque el gobierno pudiera no tener escrúpulos para convocarse una elección parlamentaria y ellos sacar 300 diputados, 400 diputados, no sé. Basta con toda esta, además, manipulación de todo el sistema electoral, los circuitos, las reglas, bueno, todo lo que ya conocemos. De nuevo, la oposición es colocada en una especie de precipicio, pues, el borde del precipicio. En un 3-2, como se conoce en el béisbol. ¿Qué supone usted escenarios puede manejar la oposición? Bueno, primero que nada, cuando yo me refiero a la oposición, yo no me refiero a la mesa de diálogo nacional. Yo me refiero a la oposición legítima, que tiene votos atrás, que tiene gente que es capaz de ponérsele enfrente al gobierno y que además es reconocida por la comunidad internacional. ¿Ok? En segundo lugar, bueno, la razón por la cual colocan entre la espada y la pared o en 3-2 a la oposición de esta manera es justamente para dividirla, para tratar de que algunos se vayan por la vía electoral y otros la rechacen, con lo cual se pierde fuerza. Y mi primera sugerencia es que sea que se vaya el proceso electoral o que no se concurra a él, sea una decisión absolutamente unitaria, consolidada a través de todos los partidos fuertes que hacen oposición y justificada y absolutamente explicada a la sociedad nacional, a la comunidad internacional de Naciones Unidas en su conjunto. Es decir, tiene que venir una motivación de la decisión y que la decisión sea sólida, unánime si es posible. Ahora, ¿cuál puede ser esa decisión unitaria, sólida? Bueno, el tema es, en primer lugar, en mi parecer, ¿no? La oposición tiene que tener muy claro cuáles son las condiciones a las cuales puede ir a un proceso electoral. Estamos muy claros en que no le van a dar nunca las condiciones óptimas a la oposición para tener todas las de ganar. Pero caramba, tiene que tener algunas mínimas para que tenga sentido llamar a eso una elección. Si luego de luchar por condiciones electorales, dentro de las cuales está un CNE potable, no se logra ese objetivo, entonces la oposición tiene que tomar la decisión de ir con esas condiciones absolutamente adversas
o no ir. Pero en ambos casos tiene que tomar eso como una bandera de lucha. Tiene que decir, yo no voy y voy a llevar al país por esta ruta y determinar cuál va a ser el camino. O por el contrario, yo voy para que me roben y cuando me roben, entonces generaré en el país la situación interna de tensión política y de acción política para cobrar el resultado. Lo que no puede ser, y eso es lo que yo he criticado insistentemente dentro de la forma como la oposición ha fundamentado y ha explicado sus decisiones, es que tú resuelvas que tú no vas a ir al proceso electoral de 2018, cosa que yo creo que estuvo bien. Pero entonces te quedas de brazos cruzados y deja que el proceso se consume sin ningún problema. O que digas que no vas a la constituyente, porque eso es espurio, que es ilegítimo, que lo es, pero llega el proceso de elección constituyente y todo el mundo se queda con los brazos cruzados. Veo televisión. Sí, entonces, se van para la playa. Tienes que ser consistente con la decisión y tienes que tener una motivación y una planificación. ¿Qué voy a hacer yo antes? ¿Qué voy a hacer después? ¿Y qué voy a hacer durante? Sea que vas o que no vas. Porque el tema aquí, más importante que ir o que no ir, evidentemente es tener unidad, tener una decisión consensuada. Si en este momento, evidentemente, hubieran algunas mínimas condiciones electorales, yo diría, bueno, hay que ir. ¿Por qué? Bueno, porque el terreno donde el gobierno pierde es en el electoral. El gobierno siempre nos gana. Cada vez que tú vas a la calle, manifiestas, peleas, luchas, y eso hay que seguir haciéndolo, porque además las manifestaciones y las protestas son un fin en ellas mismas. Es una satisfacción, o mejor dicho, una necesidad de uno. Yo en estos días bajé a protestar porque tenía 12 días sin agua o 15 días sin agua. ¿Y por qué lo hice? Bueno, no era porque me iba a llegar el camión porque yo salí y protesté. No, era porque yo sentía que era un deber, un derecho y sentía la necesidad de hacerlo. Y eso es lo que tenemos que hacer como sociedad. Ahora, si aquí perdemos la fe en el sufragio y en la protesta, entonces, ¿qué nos queda? Entonces, tenemos que seguir adelante y creo que si se dan unas condiciones mínimas, ahí a la oposición se le abriría una extraordinaria oportunidad de lucha. Claro, no van a dejar participar a los partidos, ya están pensando otra vez en mantener ilegalizado a BP, no sé si van a reactivar a todos los otros partidos, porque esa es otra. Hay una omisión legislativa respecto de un proceso electoral parlamentario. Bueno, pero es que todos los partidos de oposición están ilegalizados. O sea, ¿quién va a ir ahí? Va a ir el MAS, va a ir el partido que no sé ni cómo se llama, de Rafael Marín y de Claudio Fermín. Esos son los partidos políticos que representan a la sociedad venezolana. Claro, claro. Esto es democrático. Sí. Entonces, parece que repetimos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Es a lo que yo llamo tareas políticas. Los partidos, bueno, no cumplen tareas políticas. Entonces dice que no van a la elección exactamente como usted lo está explicando. Y entonces resulta que no participan del proceso y entonces se van para la playa. Por Dios, por el amor a Jesucristo. No hay tareas políticas para crear todo ese ánimo de toda esa estrategia de conciencia. Yo siempre en el programa, cuando entrevisto a los líderes políticos antes y después de las elecciones, le digo, ¿ustedes por qué nunca explican las distintas irregularidades que se cumplen en cada proceso electoral? Especifícalas, chicos. Dime cuáles son de manera puntual. Porque la gente se le dice, no, porque el proceso no es justo, el proceso es ilegal. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son esos elementos puntuales que definen al proceso ilegal? Bueno, Rafael Ángel, no sé si hay una pregunta, vamos a dejar al doctor que cierre. Su mensaje final, primero agradecerle nuevamente que estuviera con nosotros estos minutos. Y bueno, su mensaje. ¿Cuánto tiempo tiene encerrado Juan Manuel Rafali con la pandemia y con esta cuarentena? ¿Cómo está haciendo usted? Mira, encerrado ahí. Estoy encerrado desde el 13 de marzo. He salido 2 o 3 veces a situaciones muy específicas.
Y bueno, me mantengo con alguito de Leyendo, trabajo, imagino. porque, sí, pero sobre todo dando clases, mis actividades académicas, haciendo mi tesis doctoral, todo por internet, y bueno, adecuándonos al tiempo, ¿no? Pero yo no quería despedirme sin hacer un par de comentarios. Primero, ¿Cómo no? ciertamente, Rafael, y Sí. coincido contigo, hay tareas políticas que se han omitido, la oposición tiene necesariamente que replantearse, que repensarse, que comunicar mejor. Eso es indudable, eso es casi que un clamor nacional, ¿no? Creo que también dentro de la oposición hay gente que practica el deporte de la zancadilla, ¿no? Que ven que ese liderazgo fuerte que tenía Guaidó ha podido estar complicado en los últimos días y entonces es meter allí la daga para ver si hay un cambio, no en el país, sino en la oposición y que haya un nuevo liderazgo opositor. Eso no nos ayuda. No porque no pueda haber un nuevo liderazgo, sino Claro, porque la manera no puede ser dividiendo. vamos a estar Y empezando finalmente, a cagar. sí, quiero dejar una reflexión. La oposición venezolana a lo largo de todos estos años ha hecho mucho. Ha ido a elecciones y las ha ganado. Ha ido a elecciones que ha ganado y no les han reconocido. Ha protestado, le han matado gente, ha sido reprimida. Y todos estos diputados, estos líderes de todos los partidos, están hoy perseguidos, exilados, presos, asilados. Es una generación que nació en democracia, Rafael. La generación de todos estos muchachos amigos de uno y que uno conoce. Bueno, nació ni siquiera como yo en los años 60. Nacieron todavía más acá. Y para ellos era impensable una lucha política desde una óptica distinta a la electoral. Y siempre corrieron en ese terreno. Y ahora se han encontrado con un régimen que los vuelve a lo que eran las generaciones anteriores, la generación del 28 o la generación que tuvo que luchar contra la dictadura de Pérez Jiménez y entrar entonces en unos procesos que, bueno, casi de clandestinidad para decir y hacer muchas cosas, porque están en el exilio o asilados, por Dios. O sea, ¿cuántos políticos hay en embajadas aquí asilados? ¿Cuántos se han tenido que ir? ¿Cuántos están presos? ¿Cuántos partidos políticos inhabilitados hay? ¿Cuántos candidatos inhabilitados hay? Por eso es que el mundo entero nos está poniendo donde nos está poniendo. Por eso es que no viene la ayuda internacional masivamente en términos económicos para ayudarnos en una situación en donde estamos en una crisis pavorosa. Entonces, por Dios, un poquito de sensatez. Vamos a rescatar la democracia, vamos a buscar un amplio acuerdo, un amplio consenso político, vamos a integrar a todas las fuerzas del país en un proceso electoral auténtico y que el que saque muchos votos nos represente y el que saque poco, bueno, que luche por obtener más luego, que haga oposición democrática, pero no esto, chicos. Esto verdaderamente es un cuarto oscuro, una desesperanza horrible y los mejores talentos de Venezuela se han tenido que marchar. Ahí tienes a Rafael Ángel en Chile. O sea, Venezuela tiene que rescatar todas estas generaciones de gente extraordinaria y volver a sacar al país adelante. Y es el reto que vamos a tener las élites civiles. Y yo me pongo de primero dentro de los militantes y firmemente convencido de esa idea. Aquí tenemos que echar el país hacia adelante a reconstruir la democracia y a reconstruir la nación completa y a las instituciones y a los poderes públicos sobre todo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias, doctor Rafali. Dios y la chinita le acompañen cada día de su vida. Amén. Rafael Ángel. Bueno, con esto hemos llegado al final del programa. No me queda más que invitarlos a que nos sigan en redes sociales, al doctor Rafali, a Rafael Galicia, quien les habla, a Rafael Ángel Andrés Galicia, y que esperen una próxima edición de estos programas especiales a 8 columnas en cuarentena por Telecolor, por redes sociales, Facebook, YouTube, por todos lados. Porque recuerden, amigos, siempre, con pandemia, sin pandemia, en medio de esta situación, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Y venezolano y mundial, porque ahora llegamos a todas partes.